La actuación se lleva realizando ya durante 3 campañas en in situ. Sin embargo, lo que es la conservación-restauración podríamos decir que se divide como en 3 fases. Una la documentación, otra la actuación y después la conservación a posteriori. Bueno, cada una de ellas, la verdad que son igual de importantes, no se podría clasificar una por encima de otra, pero sin embargo, gracias a la fase de documentación, que consiste en la caracterización de los materiales y en el análisis de deterioro, podemos determinar las mejores actuaciones que consideramos para que el bien cultural pueda persistir en el tiempo con mayor plazo. En este caso, la fase de documentación, caracterizamos los materiales de la muralla, que son granito, mortero de cal y encintado de ladrillo. Una vez conocidos los materiales y sabiendo su naturaleza, realizamos unos mapas de daños que, bueno, consiste en un mapeo del propio muro. Lo único matizar que estos no corresponden justamente a este. Se ha realizado en varias situaciones alrededor del castillo. Y a través de ellos y un protocolo de ICOMOS, que es el Consejo de Museos que pertenece a la UNESCO, aquí, a través de un código de colores que establece el protocolo, determinamos los daños que tiene el muro. Sobre todo lo que veíamos era el ataque biológico proveniente de plantas, de algas, de musgos, y también el deterioro en sí de la piedra por la erosión dado por el aire y también por las temperaturas extremas y la lluvia que aquí sucede. También se hicieron análisis petrográficos para conocer aún mejor la proveniencia de la piedra, ya que sí, bueno, conocemos que vienen de la pedriza, que vienen muy cerca, por lo tanto la adaptación de este material al medio es muchísimo mejor, ya que no sufre tan drásticamente las inclemencias del tiempo o se adapta mucho mejor a esos problemas que puede haber. Y también lo que vimos justo en este muro norte, por fuera, luego cuando salgan pueden verlo y ver la diferencia entre este y los demás. Como pasa justo al lado de la carretera, vimos que en superficie tenía una acumulación de suciedad por los gases que emiten los vehículos. Por lo tanto, teniendo todo esto en cuenta, elaboramos una propuesta de restauración y de esa manera actuamos, que consistió en la retirada mecánica de las plantas, que eran de gran tamaño en algunas ocasiones, y otras eran más pequeñas, también de los musgos y los líquenes. El problema que hay con esto, que requiere mantenimiento, porque como estamos en un entorno natural, no podemos echar biocidas, por lo tanto tenemos que retirar la tierra lo máximo que podamos y también eliminarlas de raíz siempre que podamos, porque además como lo que pasa que esas plantas nacen desde las grietas donde se ha perdido el mortero de cal, se ha disgregado. Por lo tanto, enraizan muchísimo más profundas. Entonces, en algunas ocasiones, sobre todo cuando siguen vivas, es muy difícil de quitar. Los segovianos entran en conflicto con la ciudad de Madrid por el aprovechamiento de los recursos naturales de la Sierra del Guadarrama. Este conflicto va a durar siglos, van a ir acudiendo a los reyes a que les den la razón, a que les ayuden y finalmente va a haber un rey sabio, Alfonso X, que decide poner algo de paz o al menos intentarlo. Y lo que va a hacer es delimitar un espacio, un territorio, amojonarlo y quedárselo. Por eso nos llamamos Real de Manzanares, porque somos del rey. Lo que van a hacer a partir de ahora los reyes es irlo prestando
a Segovia o a Madrid o a distintas personas para que lo aprovechen en nombre de la corona, pero seguirá siendo propiedad del rey. Alfonso X también establece un elemento muy importante para el Real de Manzanares, que es el pontazgo. Es un impuesto, una tasa de paso que se cobra en el puente sobre el río Manzanares para personas, mercancías y rebaños, con lo cual el Real de Manzanares queda dotado de una importantísima renta económica. Bueno, a partir de ahí, el primer dato que tenemos sobre un palacio en Manzanares el Real es de 1346, aproximadamente mediados del siglo XIV, unos 60 años después de crearse el Real de Manzanares, cuando el rey Alfonso XI de Castilla pide a la ciudad de Madrid que mande aquí a Manzanares carpinteros a adobar sus palacios. Ese es el literal del texto. Adobar no es construir, sino arreglar, reparar, con lo cual esos palacios podrían estar construidos o en construcción en ese momento. Y habla de palacios, no de castillos, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, el rey Alfonso XI los arregla porque se los va a regalar, o se los va a prestar, mejor dicho, a su amante. Doña Leonor Núñez de Guzmán es una mujer que va a ser la mujer de su vida durante toda su vida. Con ella tuvo 10 de sus 11 hijos y se provoca una guerra civil entre sus herederos cuando el rey Pedro I, el hijo legítimo, entra en conflicto con sus hermanastros, los hijos de doña Leonor, que será la dinastía Trastámara. Finalmente Pedro I muere en la guerra civil y será Enrique II el primero de la dinastía Trastámara en reinar en Castilla. Después de esto, sabemos que la corona, en este caso sí como regalo, se lo va a dar en premio a los señores de Mendoza, una importante familia que viene del norte de España, que se asienta en Guadalajara y que en muy pocas generaciones, sirviendo a la corona, va a conseguir un inmenso poder. Ellos tienen altísimos cargos y don Pedro González de Mendoza, en la batalla del Jubarrota, salva la vida del rey y cediéndole su caballo y muriendo en la batalla, con lo cual le regalan a la familia el Real de Manzanares. Un estupendo regalo, porque les toca un territorio muy rico y muy grande, y además todas las rentas del pontazgo de la Cañada Real Segoviana. Sabemos que los Mendoza van a tomar posesión de su territorio en los palacios, que están a la salida del pueblo, al otro lado del río, es decir, en la zona en la que estamos. Esto lo van a hacer dos hermanastros que tampoco se llevaban demasiado bien, que eran Aldonza de Mendoza y su hermanastro Íñigo, el que después sería conde del Real de Manzanares y marqués de Santillana. Hay un documento que recoge que los dos hermanos entran en palacio para tomar posesión, como símbolo de la toma de posesión del Real de Manzanares. Con lo cual, y hablan de los palacios, seguimos hablando de palacios, y además en plural. Bueno, esta zona, la urbanización que tenemos aquí, se llaman los palacios, un poquito más allá los molinos, que es donde está el molino de los frailes o del cura, con lo cual todo nos va llevando a que ubicar en esta zona esos palacios que vienen o antes o en el momento de Alfonso XI de Castilla, siglo XIII-XIV. Pero cuando comienza este proyecto, que se inicia en el año 2020, cuando el Ayuntamiento de Manzanares el Real compra esta finca, porque era particular, lo que se va a hacer es primero un estudio histórico, y lo que nos dicen los especialistas en fortalezas es que los muros que vemos del castillo se podrían fechar por su técnica de construcción, que después les explicarán mis compañeros, en torno al siglo XV, es decir, posterior. Con lo cual tenemos que encajar una fortaleza y un palacio, con una construcción defensiva y unas características residenciales. Bueno, a partir de que los Mendoza toman posesión del territorio, el hijo de don Íñigo, el que va a ser primer duque del Infantado, decide construirse un nuevo castillo. ¿Por qué teniendo uno construyen otro? Eso todavía está por resolver. Pero el caso es que el primer duque del Infantado abandona esta residencia y se construye una nueva, de la que siempre nos han dicho que se llevaron materiales de construcción de este castillo para utilizarlos en el nuevo, que por eso lo vemos desmontado, desmochado,
También es lógico anular el castillo si te construyes otro, porque si lo dejas en uso y se te mete un ocupa, lo tienes complicado para que no quedarte sin tu Real de Manzanares. Bueno, siempre nos han dicho eso, que tenemos que aquí se han reutilizado materiales para el castillo nuevo. Gracias a la campaña de este año ya les podemos decir que no todos. Si se llevaron algo no serían todos. Porque si se fijan lo que tenemos aquí, ahí pueden ver el tambor de una columna de caliza y dos elementos labrados, luego verán alguno más, que son los materiales constructivos que se utilizarían en ese palacio. Porque lo que tenemos es como una matrioska rusa. Tenemos uno dentro de otro. Hay un palacio que se forra militarmente con lo que ustedes ven en el exterior, pero lo que van a ver dentro de las excavaciones en realidad es ese palacio, que les contarán cómo se unen uno a otro. En esta zona sur lo que tenemos es, si se fijan, este lienzo que tenemos aquí es un muro de tapial, es decir, hecho de barro, que delimitaría una primera estancia que tenemos aquí al norte. Tenemos en esta campaña, hemos delimitado 3 de sus muros, probablemente donde están ustedes, y hasta que el machón de ladrillos termine esa habitación, es decir, es más largo de lo que tenemos visto nosotros ahora. Aquí lo que tenemos es lo más frecuente que nos encontramos en las excavaciones, que son los derrumbes, es decir, las paredes caídas hacia el interior de las estancias o de los espacios abiertos, que están formados por los materiales de construcción, el barro, las piedras y el mortero de cal, en muchas ocasiones enlucido. Eran paredes de barro que tenían por fuera una capa de yeso que estaba pintada o lisa, ¿no? Dependiendo de la zona y de la estancia. Y como les decía, esos elementos labrados que formarían parte de los vanos, de las puertas, ventanas, y gracias a ese tambor que ha aparecido en la última semana de la excavación, podemos proponer que habría un espacio abierto con una galería o patio porticado, que está de momento gracias a la columna, porque no sabemos exactamente qué formas tendría. El cómo está distribuido el palacio lo sabemos por un estudio geofísico con georradar que se hizo el primer año, en 2020, que nos dibujó una especie de mapa de lo que él veía sin hacer excavaciones previas. El georradar es una especie de cortacésped que va con un carrito, va emitiendo ondas al subsuelo y dependiendo de lo que encuentran y a qué profundidad rebotan. Los físicos estudian esas señales y nos proponen planos como este, en el que pueden ver cómo nos dibujan 4 lados perimetrales a lo largo del exterior del castillo, con un espacio en el centro un poco más vacío de derrumbes, de muros, y poco a poco lo que vamos comprobando es precisamente esto. No siempre acierta o no siempre acertamos, pero más o menos es como sería este palacio castillo, del que tenemos por tanto 2 fases. Una primera fase palaciega como residencia señorial y una segunda fase de fortaleza defensiva. Un punto potencial que hemos tenido ha sido la torre del homenaje, ¿vale? Por temas de seguridad y conservación, la visita aún no se puede hacer, pero os hemos impreso una serie de documentos visuales para que podáis verlos. La torre del homenaje se empezó en el año 2022 y ha tenido una dualidad de trabajos. ¿Qué quiere decir con una dualidad? Se han hecho excavación y se ha hecho también parte de restauración semejante a los muros que ya os ha comentado mi compañera Marina. Bien. En el tema de la excavación, en 2022-2023 lo que se hizo fue limpiar toda la zona interior de la torre del homenaje, lo que sería esta de aquí, ¿vale? Durante todo este proceso de excavación, hasta llegar al suelo geológico, lo que hemos hallado son diferentes materiales que durante estos años se han ido exponiendo y que nos han dado el tiempo, nos han dado la cronología para situar cuándo se hizo el castillo, porque ahora mismo lo que yo voy a comentar no sería el palacio, esa primera fase de construcción, sino que ya estaríamos en la segunda fase grande, que sería el castillo, la fortaleza, el exterior, ¿vale? Este año nos hemos centrado en excavar lo que sería el resto de la escalinata, que si por noticias o los vídeos semanales, lo que teníamos es que el año pasado una serie de escalones, a ver, para que lo vean, serían escalones que tenemos un total de 6 escalones que quedan in situ y el resto que están expoliados, que son justo las de aquí arriba.
¿Qué ha destacado también el hallazgo de estos escalones? Marcas de cantero. Marcas de cantero que nos puede decir o indicar la propiedad a la que pertenecían, es decir, una especialización. ¿Dónde la encontramos también esas marcas de cantero? En las diferentes esquinas de la propia torre del homenaje. Bien, para que vean algún tipo de marcas de cantero, las que nos han encontrado sobre todo son estrellas, como ven aquí, esta de aquí, ¿vale? Luego también hemos tenido medios triángulos, este de aquí que parece un reloj del tiempo, un reloj de arena, ¿vale? Y estas también nos han aparecido en lo que sería en este año en el término de la torre de las escalinatas. Este año aquí hay otras, para que vean, también en la torre el año pasado nos salió también el triángulo, como pueden ver aquí, una N, y luego también esas estrellas, sí, se repetían. Bien, también nos aparecieron unas monedas que nos permitieron situar cronológicamente cuándo fue la etapa de construcción del propio castillo, de la fortaleza. Bien, este año lo que nos ha salido es ya el fin de la escalinata. El fin de la escalinata, ¿vale? Que es donde ya tenemos el pasillo de acceso. Hay que pensar que, como ven aquí, se plantea que el castillo tuviera 2 pisos y el acceso no sería por esta zona, sino que se haría desde un segundo piso, bajando toda la escalera hacia el interior. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otras cosas este año, qué marcas nos han aparecido? Nos han aparecido las mismas marcas, estrellas, diferentes elementos, pero también esta de aquí, que parece un corazón o el típico comecocos, para que lo vean, ¿vale? Esta de aquí. Todo esto que nos indica que a la hora de construir esta parte del edificio, a la hora de construir la fortaleza, a pesar de su abandono temprano por el castillo nuevo, sí se le daba cierta importancia, sí se daba una especialidad. También hay que decir que incluso las personas que sean de aquí de Manzanares o que hayan podido visitar el castillo nuevo habrán encontrado las mismas marcas en alguna de las piedras de la zona. ¿Por qué? Hay que decir que el castillo posiblemente fuera expoliado y esas piedras ya trabajadas, que ya tenían esos 4 lados, eso que costaba dinero, que eso que costaba tiempo, se reutilizaron en la construcción del castillo nuevo. Bien, eso por la parte de excavación. La segunda parte que se ha llevado, o las tareas que se han llevado a cabo en la Torre de los Homenajes, tienen que ver un poco más, como ha comentado mi compañera Marina, con la conservación. Durante todos estos años, como pueden ver también en las zonas exteriores del muro, la vegetación ha ido creciendo. Durante los últimos años, sobre todo el último, lo que se ha realizado es una limpieza total de la Torre del Homenaje. Si lo observan, a pesar de la luz, que ahora no se ve muy bien, no queda vegetación dentro. Esa vegetación que, como ha comentado Marina, puede derruir, puede estropear, incluso puede derribar algunas partes del castillo.